Quiero contarles un poco más del currículum de Gabriel Espínola, que nos acompaña a esta hora, es secretario general adjunto de la OTEP, Auténtica Sindicato Nacional, es una de las líneas sindicales en el país que está en la calle reclamando por sus derechos. Bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, muy amable. Buen día, Marcela, buen día a la audiencia y estamos a tus gratísimas órdenes. Yo soy docente. 300 camioneros, Gabriel, gracias por ponerse a la orden de Telesur, 300 camioneros en la costanera y van a seguir llegando desde el interior otras unidades. Y aún así no tienen un mecanismo de diálogo abierto con el gobierno. ¿Qué puede pasar en este día, Gabriel? Bueno, hoy en la Cámara de Senadores va a tratar en particular el proyecto de ley de fletes y los camioneros hace más de una semana, son 2 semanas que están movilizados, no solamente en la capital, están en diferentes puntos de la República. Se han dado piquetes, se han dado cierres parciales, con alguna duración en el tiempo. El día del tratamiento en general, la semana pasada, se ha dado una presencia importante a lo largo y a lo ancho de las carreteras que disponemos en el Paraguay. Y evidentemente que hoy, ante el tratamiento en particular, seguramente se dará una mayor presencia activa de los camioneros, de los trabajadores fleteros en general, en procura de esta ley para establecer digamos que un piso, un mínimo en base a ciertas condiciones cuyas tarifas es absolutamente necesaria, habida cuenta que cuando llegan a un acuerdo luego los agroexportadores o las empresas, sean estas agroganaderas o cerealeras, no la cumplen o la cumplen muy parcialmente, generando perjuicio a quienes están como trabajadores en este rubro, digamos. Creemos que es absolutamente necesario, justo la vigencia de una ley. Paraguay tiene declarada en su Constitución Nacional Estado Social de Derecho, un sector importantísimo de la economía para el transporte de las diversas producciones, tanto dentro como fuera del país, deben tener cierta protección y entendemos que corresponde, y por eso, bueno, ciertos sectores de senadores lo han entendido de esa manera al encaminar este proyecto de ley con la participación de las organizaciones del sector que los aglutina a los trabajadores camioneros en general, que en este momento están en manifestación. No solamente ellos, como tú lo mencionabas, en referencia a los diversos sectores, con reclamo de una u otra, de uno u otro carácter, estamos con esta movilización en el día de la fecha. Hay uno de los senadores, hablando de los apoyos que han conseguido, me refiero a Juan Darío Monjes, que está siendo citado en ADN Digital en una entrevista. Monjes dice que el precio hoy en Paraguay, cuenta él, el precio del servicio de un flete se establece mediante oferta y demanda, y que él cree que si se libera o se establece por ley, irán también otros servicios que quieran reclamar lo mismo. El mecanismo sería, dice él, que exista una comisión técnica que elabore un precio mucho más razonable dentro de lo que es el libre mercado. Quiero preguntarle a usted si cree que si se libera o se trabaja sobre esta relación, específicamente en lo que respecta a fletes, otros sectores también van a apelar a lo mismo, porque ya hablamos entonces de una necesidad nacional y no solo de un sector transportista en Paraguay. Claro, lo que en todo caso el senador ratifica es la necesidad justamente de una ley marco, que es la que no la tienen, porque quienes finalmente salen perjudicados de la ley del mercado, si dice ello, es a partir del incumplimiento de quienes tienen poder económico para con los trabajadores, para con los dueños inclusive de las empresas de transporte. Así que con mayor razón es absolutamente necesario. Lo que se ha visibilizado es que se va a establecer, y en eso entendemos que ha existido un acuerdo, se va a establecer una comisión técnica de la que serán parte también la representación
de los camioneros, de los trabajadores del transporte, para que desde esa comisión técnica se considere todos los elementos necesarios para establecer un precio piso, precio base, de tal manera que con ella, bueno, se consideren el interés de los estamentos involucrados en el transporte o con el transporte, pero que no tenga que soltarse la viola, el lado más fino, y por lo tanto perjudicar solamente a los trabajadores. Aquí se busca cierta equidad, pues se busca cierto equilibrio, no será por cierto fácil, pero si se tiene una ley marco como se tiene para la vigencia, por ejemplo, del salario mínimo, hay ciertas condiciones que deben darse para la modificación del salario mínimo, es casi similar a lo que se plantea en términos de ley marco para la vigencia de un piso mínimo o de un precio básico del flete. Un ex precandidato del Partido Colorado, precandidato a la presidencia de Paraguay, como también ex ministro de Hacienda, Santiago Peña me refiero, él dice que este es un problema estructural y que no hay esperanzas de que el Ejecutivo haga un cambio. Y habla de que es hasta masoquista la posición que está tomando el gobierno de Mario Abdo Benítez. Así va escalando el conflicto. Yo le pregunto, ¿cuál es la postura y qué respuestas o qué contrapropuesta trabaja el gobierno de Abdo Benítez buscando llegar a un punto de encuentro con los transportistas? Gabriel. Bueno, no tenemos nosotros esa información, pero proviniendo las argumentaciones de dónde proviene, el señor Santiago Peña representa al ala más conservador, más reaccionario de la política neoliberal en el Paraguay. Nosotros, desde su administración como ministro de Hacienda, lo sufrimos hoy en carne propia, nosotros los trabajadores de la educación, porque ha tomado determinaciones que ha significado gravísimo perjuicio a los fondos jubilatorios en Paraguay. Entonces, proviniendo esa versión y esas argumentaciones de parte del señor Santiago Peña, claramente responde a los intereses que él, de alguna manera visible, lo representa, siendo también el productor ganadero, conteste con quien fue también presidente de la República y que de alguna manera maneja un ala importante dentro del partido de gobierno, hoy por lo menos mayoritariamente en la Cámara de Diputados y un número también significativo en la Cámara de Senadores. Por cierto, nosotros lo tenemos claramente identificado a qué responde esa política que enuncia el señor Santiago Peña. Por cierto, no sabríamos nosotros, desde nuestra visión, por lo menos perspectiva, saber qué está planteando el actual gobierno, que casi responde a la misma tesis y a la misma orientación en términos de modelo económico neoliberal. Ciertamente podemos decir que hay indicios de funcionamiento de economía de mercado en Paraguay, pero tenemos que ser claros y enfáticos. Paraguay constitucionalmente tiene declarado Estado social de derecho y como tal lo social debe priorizarse en derecho y eso significa el reconocimiento de tanto las necesidades y tanto, si se quiere, los beneficios de quienes somos parte del estamento o de los estamentos sociales. Quiero agradecerle este tiempo, Gabriel, esta comunicación.